Bueno, ahora viene la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque también Él nos ha dejado su palabra, hermanos. Su palabra para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. Y vamos a estar orando por este tiempo. Le voy a pedir a Meli que esté orando por la palabra que vamos a estar compartiendo. Señor, te damos gracias por el gracias. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, como dijimos, porque Él nos ha dejado su palabra, ¿no? Y nosotros necesitamos todo el tiempo el consejo de Dios para saber cómo tenemos que vivir. Y esta carta que estoy compartiendo con ustedes, la carta de Santiago, es preciosa, porque esta carta es la enseñanza práctica de lo que estos hermanos ya conocían, porque ellos conocían la palabra de Dios. Les invito a que vayamos juntos a la carta de Santiago, capítulo 4, y vamos a ver hoy el versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra de Dios así, Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y cuando lo tengan, el que pueda, quiera ponerse de pie, en reverencia a la palabra de Dios, lo hacemos. Dice su palabra así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hasta ahí, hermano, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Y le he puesto como título a este sermón, acércate a Dios. Como dijimos, Santiago le está hablando a la iglesia de Jerusalén y comienza aquí invitándoles a acercarse a Dios, porque dice, acercaos a Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa acercarse a Dios? Significa conocer mejor a Dios y llegar a tener una buena, una hermosa relación con Él. Significa ser sus amigos, porque recordemos lo que dijo Jesús, ya no os llamaré más siervo, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas a vosotros les he dado a conocer todas las cosas, dijo Jesús. Por eso, cuando dice acercaos a Dios, también vemos que este verbo es una acción que ellos debían hacer. Ahora, ¿cómo también debían hacerlo? ¿Cómo debían acercarse a Dios? Con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón en fe, como dice la Escritura, ¿no? Allí en Hebreos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es decir, acercarse a Dios como genuinamente. Y vamos a recordar un poquito el contexto de este pasaje. Cuando Santiago les viene hablando, exhortándoles, porque había en sus corazones conflictos, pleitos, pasiones, celos amargos, contienda. Se estaban rigiendo bajo la sabiduría terrenal, animal y diabólica, cuando ellos habían aprendido de la sabiduría que venía de lo alto, que es pura, que es pacífica, todo lo contrario. También les enseñaba y les exhortaba que no podían ser amigos de este mundo, porque, hablando de los valores, ¿no? Porque eso, la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. Todo esto
les venía enseñando Santiago y les decía, les mostraba que ellos no podían vivir para Dios y al mismo tiempo aferrarse a los valores y a los deseos de este mundo. También les enseñaba que debían resistir, que les exhortaba a que Dios resistía a los soberbios. Pero ¿qué hacía Dios? Le daba gracia a los humildes. Por eso el domingo anterior vimos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en ese contexto es que Santiago les anima y les insta a acercarse a Dios, a buscarlo. Pero si ellos ya tenían a Dios en su corazón, pero todas esas situaciones que estaban viviendo, porque recordemos que ellos habían sido dispersos, estaban lejos de su tierra y estaban viviendo en un contexto donde había falsas doctrinas, falsas enseñanzas, valores diferentes a lo que ellos habían aprendido en la palabra de Dios. Entonces tal vez era necesario que ellos se acercaran a Dios. Era necesario porque de hecho se los dice: acercaos a Dios, buscarlo con un corazón sincero, volverse a Dios, tener comunión con Él. ¿Cómo? ¿De qué manera? Mediante la oración. Y al orar buscás a Dios y el Espíritu Santo allí está obrando y decidís obedecerle a Dios. Eso les decía Santiago. Debía haber también un arrepentimiento sincero, porque para buscar a Dios, para acercarse a Dios, hay que venir con un corazón sincero, con un corazón arrepentido de los pecados, de las malas acciones. Porque ¿qué hay? Si no buscamos a Dios, si no nos acercamos a Dios, hay orgullo en el ser humano, lamentablemente. Entonces, debían dejar el orgullo, debían de reconocer sus errores, sus faltas, su pecado y acercarse a Dios con corazones contritos, corazones humillados. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A los cuales Dios no desprecia. Eso nos dice la palabra de Dios en el Salmos 51, 17. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, versículo 17. Damos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos su palabra. Tenemos la enseñanza de que nos acerquemos a Dios y cómo hacerlo. No recuerdo si dije el título. El título: acércate a Dios. Le puse como título a este sermón, por las dudas que me haya olvidado. Damos gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno y nos permite entender y comprender por medio de su Espíritu Santo que necesitamos acercarnos a Dios, pero no de cualquier manera, no como a nosotros nos parece, no, como dice la palabra de Dios. Si tú vienes con un corazón sincero, arrepentido, contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios no lo desecha. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que estemos cerca de Él. Todos necesitamos, hermanos, como seres humanos, todos necesitamos sentirnos cerca de alguien, ¿verdad? Necesitamos sentir que nos aman, que nos valoran, que nos entienden. Y cuando tenemos todo eso, somos felices. Disfrutamos de esa hermosa relación de tener a alguien cerca, que nos ama, que nos comprende, que nos entiende. Y podemos compartir toda nuestra vida, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa, con los hijos, con los nietos, con los amigos. Pero por sobre todas esas cosas, nosotros necesitamos, como estos hermanos de Jerusalén, necesitaban acercarse a Dios. Y vieron que hay muchas personas que les cuesta creer que Dios quiere estar cerca de ellos y ser sus amigos. Dios quiere estar cerca de lo que Él creó. Si ¿quién nos creó? ¿Quién nos hizo? Dios, a su imagen y semejanza. Él quiere que tengamos comunión con Él. Y como dijimos al comienzo, Jesús no solo
ya los llamaba siervos, sino amigos. Dios quiere ser nuestro amigo. ¿Y por qué estas personas creen eso? Porque tal vez se sienten apocadas, se sienten insignificantes, o porque creen que Dios está demasiado lejos. Y no es así, hermano. La Escritura no dice eso. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Su palabra dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto lo dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27. Hechos, capítulo 17, versículo 27. Claramente dice la palabra de Dios que no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí para que la gente que cree que Dios está lejos, que está allá en el cielo y que nosotros no podemos estar cerca de Él, no, Dios está cerca. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted ha escuchado esto? Porque muchas veces dicen, ¿de verdad podemos acercarnos a Dios? Ahora vamos a ver también lo que dice su palabra. Cuando nos preguntan todo esto, ¿de verdad podemos acercarnos nosotros a Dios? ¿Dios está cerca nuestro? Dice su palabra, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Y acá hay un detalle, no sé si se dieron cuenta. O sea, cercano está Dios a todos los que le invocan. Muchos invocan a Dios, pero dice a todos los que le invocan de veras. O sea, quiere decir a todos los que le invocan de verdad. Porque hay muchos que invocan a Dios, que dicen amar a Dios, pero no lo hacen de verdad. Que realmente nosotros, nuestro corazón, hermano, busque de verdad a Dios. Porque muchos buscan a Dios para sacar un provecho. O porque están necesitando algo de Dios, que Dios los sane, un beneficio propio. No, hermano, nosotros busquemos a Dios porque necesitamos de Él. El ser humano necesita el perdón de sus pecados, necesita salvación. Que cada una de nuestras vidas podamos invocar a Dios, pero que lo hagamos de verdad, con corazones sinceros, no hipócritas. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre que se acercó a Dios. Fue un rey. Cuando se le diga el nombre, se van a acordar. Este rey fue muy famoso en aquella época. Estamos hablando del rey Asa. Y la palabra de Dios lo relata, la historia esta, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 15. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 15. Allí nos dice la palabra de Dios que Asa, este rey, hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. Quitó todos los ídolos que había en su país. Su corazón, dice la palabra de Dios, fue perfecto para con Dios. Asa reinó, su reinado duró 10 años en Judá, porque él fue el rey de Judá. Y también hizo que su país estuviera en paz. ¿Por qué Asa pudo hacer todo esto, hermanos? Porque Asa se acercó a Dios y obedeció las leyes de Dios. Por eso es que también pudo decirle al pueblo de Judá que buscara a Jehová, a Dios, que era el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Esto lo dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 4. Asa reconocía que la paz que había en su tierra, en el lugar donde él vivía, era porque Dios se la había dado. Él no reconocía a Dios en su vida y que toda esa paz que ese país estaba disfrutando era porque Dios se la había dado.
Esto lo relata la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos buscarle con un corazón sincero. Dios responde las oraciones. Como Dios nos enseña en su palabra que oremos por las autoridades, por quienes están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros le damos gracias a Dios, hermanos, porque vivimos en un país que hay paz. ¿Cuántos países viven en guerra? Que Dios nos ayude, hermanos, cada día a acercarnos a Dios para orar y pedir paz para nuestra nación, para nuestra amada Argentina, que nos acerquemos a Dios para obedecer sus mandamientos, para obedecer su palabra. Porque vemos que esta palabra que fue escrita hace más de 2000 años, Santiago 4:8, para ese grupo de hermanos cristianos que amaban a Dios como nosotros, es tan actual para nosotros hoy. Santiago le exhortaba a la iglesia de Jerusalén a acercarse a Dios. Y eso también es para nosotros hoy. Yo les animo, les insto, les exhorto, hermanos, a que nos acerquemos a Dios todos los días de nuestra vida. No solo hoy porque estamos aquí, porque es el día domingo, sino todos los días, hoy y siempre. Acerquémonos a Dios. ¿Usted, hermano, quiere estar cerca de Dios? ¿Usted, hermana, quiere estar cerca de Dios? ¿Verdad? Yo quiero estar cerca de Dios todos los días de mi vida, hasta que cierre los ojos en esta tierra, porque después vamos a estar con Él por una eternidad. ¿Y por qué queremos estar cerca de Dios? Porque tenemos mucho por qué agradecerle. ¿Sí? Lo primero, ¿por qué queremos estar cerca de Dios? Es para agradecerle, porque Él nos mostró su amor por nosotros, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna, esa vida está en Cristo Jesús. Esto dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Por eso estamos agradecidos. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Porque Él nos mostró su amor enviando a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que nosotros vivamos en Él. Y nos ha dado vida eterna, vida perpetua, hermanos. ¿Entienden la dimensión? ¿Entienden lo grandioso que es eso? Que hoy estamos aquí y en un abrir y cerrar de ojos podemos estar en esa vida eterna, en esa vida perpetua que Dios nos da por medio de Cristo, si nos mantenemos acercándonos a Dios cada día de nuestra vida y obedeciendo lo que dice su palabra. Gracias a su amor, tenemos la esperanza de vivir perpetuamente. Yo quiero esa vida perpetua, hermano. No sé los años que nos tocarán vivir aquí, pero dar la gloria a Dios mientras estemos en esta tierra, servirle, amarle y después disfrutar esa vida perpetua que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora bien, si notas que no estás cerca de Dios, tal vez como hace un año atrás, como hace unos meses, como la semana pasada, vuélvete a Dios, pero hazlo urgente, como dijo el profeta Oseas. Pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. El profeta Oseas lo decía en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 6. Porque tal vez ya no estás tan cerca de Dios como hace un tiempo. Hermano, hoy es el día de acercarte a Dios, de volverte a Dios, de volver a la comunión con Dios, a pasar tiempo con Él, a disfrutar lo precioso que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y muchas veces no nos acercamos a Dios porque hay algo en nuestro corazón que nos impide.
Y eso se llama orgullo. El orgullo nos aleja de Dios. En cambio, la humildad nos acerca a Dios. El orgulloso, la persona orgullosa dice, yo puedo solo, no necesito ayuda, yo sé lo que hago. ¿Han escuchado esas palabras? Muchas veces, ¿no? Mientras que el humilde reconoce su necesidad de Dios, admite sus errores, sus pecados, se postra delante del Señor y ahí se humilla delante de Dios. Y ahí es donde Dios lo llena con su gracia. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos, que nos postremos, que nos rindamos cada día delante de su presencia. Y el Señor, con su gracia, llena nuestra vida. Dice la Escritura, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esto lo dice Salmos, el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 28. Qué hermosa declaración, qué hermosa oración. Pero en cuanto a mí, Patri, el acercarme a Dios es el bien. En Dios hallo todo lo bueno, todo lo hermoso que nosotros podemos tener es gracias a Él. Es todo por Él y para Él. Ahora podemos decir, no, pero yo no estoy bien, por ahora no, hermano. No importa cuán bajo hayas caído, cuánto pecado haya en tu vida. Si vienes a Dios con un corazón quebrantado y humilde, Dios no te rechaza. Por eso el acercarnos cada día a Dios en oración, escudriñando su palabra, hablando con el Señor sinceramente, incluso cuando a veces no entendamos cosas o tengamos dudas, debemos reconocer que hemos fallado. Debes reconocer que has fallado, te has alejado de Dios, pero vuelve sinceramente a Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nos acercamos a Dios, ¿qué nos dice su palabra? En lo que hoy estamos viendo. En Santiago 4, 8, llega la promesa de Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria a Dios por esa promesa. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Si buscas de verdad a Dios, si te sometes a Él y te apartas de eso que te está alejando de su voluntad, Él responde con su gracia. Dios quiere, hermanos, Dios anhela, Dios desea tener comunión con sus hijos. Y Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a vosotros, dice la palabra de Dios. Él se acerca a nosotros, Él se hace presente en nuestra vida. Y esto no significa que Dios estaba lejos, no, todo lo contrario. Al acercarte a Él con un corazón arrepentido, sincero y genuino, Dios se acerca a tu vida y comienzas a disfrutar la comunión con Dios, comienzas a disfrutar su presencia. Como dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmos 16:11. Gloria a Dios por su palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmos 16:11. No dice un poquito, una medida, dos medidas. Hay plenitud de gozo. Por eso es que es continua nuestra intimidad con Dios, el ir a su presencia, porque en ella encontramos la plenitud del gozo de Dios. Gloria a Dios. En su presencia lo tenemos todo, hermanos. Por eso ven a Cristo en este día, así como estás, con tus luchas, con tus dificultades, en tu necesidad. Acude a Dios y disfrutarás de su gracia que es suficiente, su gracia que es sobreabundante. Porque recordemos el contexto también de esto, cuando
Santiago les enseñaba a los hermanos y les decía, pero Él da mayor gracia, sobreabunda la gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Esto lo vimos domingos anteriores, Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Por eso, ríndete completamente a Dios. ¿Cómo? Con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a hacer su voluntad por sobre la tuya. Por lo que a vos te gusta, por lo que vos deseas, por tus anhelos. No, que sea hecha su voluntad en tu vida y en mi vida. Y así Dios se acercará a ti. Porque Dios no viene a tu vida con juicio, hermano, sino que Él viene con gracia. Dios no viene con condenación, sino que Él viene con perdón y con restauración. Dios no viene a recordarte tu pasado, no. Él viene a darte un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. El creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas, nuestro Dios soberano y santo, te invita en este día a acercarte a Él. Y si haces eso, Él se acercará a ti. Gloria a Dios. Abre tu corazón a Él. Él está golpeando la puerta de nuestro corazón. Él quiere que tú, que yo, nos acerquemos a Él todos los días y Él se acercará a vosotros. Sigue diciendo el versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando dice pecadores, limpiad las manos, también vamos a recordar un poquito el contexto, porque decimos, ¿cómo le dice pecadores? Porque claro, Santiago aquí se estaba dirigiendo a judíos cristianos dispersos fuera de Israel, que estaban enfrentando pruebas, desafíos en su fe, y esto incluía persecuciones, dificultades, y por ese motivo es que Santiago hace tanta énfasis en que ellos debían vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que ellos habían aprendido, a lo que la palabra de Dios les enseña. Por eso es que cuando dice pecadores, lo hace en referencia de que ellos estaban dejando entrar el pecado en su corazón. Había envidias, había celos, había orgullo, había soberbia, había contención, había calumnias. Todo eso, hermanos, es pecado delante de Dios. Esos celos amargos, vanagloria y muchas cosas más. Por eso les decía pecadores. No dejen entrar el pecado en su corazón. Y cuando les dice limpiad las manos, porque también para los judíos el limpiarse las manos era una ley. Vamos a hacer un poquito de historia aquí. Eso se refiere a cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo, al tabernáculo, debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Estas leyes eran para el pueblo judío. Ellos sabían bien a qué se refería Santiago cuando les dijo, pecadores, limpiad las manos. Esto lo expresa la palabra de Dios sobre las leyes de Israel de limpiarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo en Éxodo capítulo 30, versículos 19 y 21. Santiago aquí está usando una metáfora hebrea del Antiguo Testamento y que hace y le da un significado a qué quiere decir limpiarte las manos. Porque nosotros con las manos hacemos cosas, ¿sí? Vendemos, en el caso de los que tenemos un negocio, los que trabajan en cualquier cosa, usamos las manos, en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen nuestras manos? ¿Están cobrando, por ejemplo? Voy a poner el ejemplo, ¿estamos cobrando correctamente?
nuestras manos están haciendo bien los números? ¿Estamos siendo honestos con lo que hacemos con nuestras manos? ¿No nos llevamos nada de nuestro trabajo que no sea nuestro? Por eso le hacía referencia a dejar el pecado y cambiar esas acciones malas por una conducta correcta, una conducta ética como un verdadero hijo de Dios. Y para eso debía haber un profundo arrepentimiento. No se trataba de lavarse las manos como con jabón y agua como una situación o como una referencia por higiene, sino por las leyes de pureza espiritual, por lo que hay dentro del corazón. Porque estos judíos a los cuales Santiago le estaba hablando, ellos conocían perfectamente las leyes de purificación. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que sabemos cantar esta alabanza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esto dice Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién es el que va a entrar al monte santo de Dios? ¿Quién va a entrar a la presencia de Dios? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, dice la alabanza, que no ha elevado a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermano, no de cualquier manera vamos a acercarnos a Dios, sino con un corazón puro, con un corazón humillado, contrito, en santidad a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Y termina diciendo el versículo 8 del capítulo 4 que estamos viendo hoy, dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando dice doble ánimo, se está refiriendo a aquellos que viven de manera inconstante, aquellos que viven con un pie en el mundo y con el otro afirman que aman y que adoran a Dios. No, no, no. Eso se refiere cuando dice a los de doble ánimo. Esto no debía ser así. Si ellos decían ser verdaderos cristianos, no debían ser de doble ánimo. O amaban a Dios o amaban las cosas del mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. También Santiago les decía. Los inconstantes son los de doble ánimo, son los inconstantes que Santiago hablaba en el capítulo 1. ¿Se recuerdan cuando comenzó esta carta? En el capítulo 1 de Santiago y en el versículo 8 les habla esto, que los inconstantes en todos sus caminos son estos, los de doble ánimo. Y nosotros, los cristianos, no debemos ser así. Los de doble ánimo son personas que no tienen un corazón puro. Y esto nos trae al recuerdo al pueblo de Israel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué dice la palabra de Dios que hacía? Era un pueblo hipócrita. Porque el profeta Isaías dijo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Hermanos, no debemos tener un corazón hipócrita. No digamos que somos cristianos, pero con nuestra vida, con nuestros hechos, hacemos lo contrario. No hagamos como el pueblo de Israel, que de labios honraba a Dios, de labios decía amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Ahora, el ser humano por sí solo no puede purificar su corazón. No, es imposible que yo quiera purificar mi corazón por mí misma. Imposible. Vamos a ver lo que el salmista David dijo en esta oración que le pide a Dios, diciendo estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto dijo el salmista David en el Salmos tan conocido, en Salmo 51, versículo 10.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51, versículo 10. Hermanos, Dios es el único que puede hacer puro nuestro corazón. No hay otra manera en que podamos tener un corazón puro si no es por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado. Esa es la única manera que el ser humano puede tener un corazón puro por medio de esa sangre, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esto dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Y no solo la sangre de Cristo, sino que el Espíritu Santo también nos santifica todo nuestro ser. Gloria a Dios, porque no solo esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado, sino que también el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, santificándonos, como les dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Y esto erais algunos, eran calumniadores, eran mentirosos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién nos santifica? El Espíritu de Dios. Esto le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Cristo, hermanos, pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos recibir el perdón por medio de la fe y ser justificados y santificados. Es glorioso saber que por medio de esa fe que nos ha dado el perdón de pecado por medio de Cristo, nuestras vidas han sido justificadas y santificadas. Gloria a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, como dice su palabra. Y ahora sí les invito a que vayamos juntos a leer Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice su palabra así. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos en esta mañana, en este día, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Ahora bien, hermanos, te animo a examinar tu corazón. ¿Te estás acercando a Dios? ¿O estás esperando que Dios se acerque a ti? Debemos ser sinceros. ¿Hay algún pecado que debes abandonar? ¿O todavía te estás justificando por eso? ¿Qué cosas están ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿Tus manos representan acciones que agradan a Dios o acciones que necesitas limpiar? ¿Sos de doble ánimo? ¿Un día buscas a Dios y al otro sigues tus propios deseos? Si Dios examina hoy tu corazón, mi corazón, ¿encontrará un corazón rendido a Él? ¿Encontrará un corazón limpio? Dios te dice, acércate a mí. ¿Qué
¿Qué te impide dar ese paso hoy? ¿Qué te está impidiendo acercarte a Dios? Te animo, querido hermano, a tomar la decisión cada día, esa mejor decisión, cada día tomala, de amar, de servir a Dios, de obedecerle al Señor con compromiso y con fidelidad a Él. Ánimo, queridos hermanos. Esto era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Señor, tú que escudriñas nuestro corazón, tú que lo sabes todo, nuestra vida está desnuda delante de ti. Tú que ves lo profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti con corazones sinceros, contritos y humillados, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que esta palabra quede guardada, sellada en el corazón de mis hermanos, aquí presentes, y los que están conectados y quienes verán este video, y que decidan acercarse cada día a ti, Señor, para que tú te acerques a ellos, a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él nos ha hablado en esta mañana. Porque Él es tan bueno. Tenemos a un Padre tan bueno que nos ha dado todo. Porque nos ha dado a Cristo y con Él todas las cosas. Así que bueno, nos saludamos en la paz del Señor. Damos gracias a Dios porque ya tenemos el domingo que viene el viaje a Unquillo. Así que nos estamos preparando y allí yo sé que nuestros hermanos se están preparando para recibirnos. Va a ser una hermosa reunión allí en Unquillo y la semana que viene vamos a tener la Santa Cena allí. Así que los hermanos les avisamos que preparen, ¿sí?, el pan y el vino, porque vamos a compartir el domingo que viene la cena para poder hacerlo junto con nuestros queridos y amados hermanos de Unquillo, nuestra hermana Susana, nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Adolfo, nuestra hermana Fabiana y toda la familia y todos los hermanos que van a ir. No sé si hay más hermanos, gente que va a ir por primera vez. Damos gracias a Dios, estamos muy contentos y felices de poder compartir el próximo domingo la reunión allí en Unquillo. A la misma hora, solo que no vamos a estar aquí en General Dehesa, sino que vamos a tener la reunión desde Unquillo. Les enviamos un hermoso y gran abrazo y bendiciones para cada uno. Disfruten este día domingo en familia, sean muy bendecidos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, queridos.